que pues vamos a orar por eso ya para empezar con nuestro estudio, ¿sale? ¿Puedes orar, amor? Dios, gracias por esta noche que nos das. Gracias, Señor, porque sabemos que a la luz de tu palabra que se va a cumplir tu voluntad. Sabemos que tu voluntad es buena, agradable, es perfecta, Señor. Y estamos haciendo lo que a ti te agrada, que es reunirnos a abrir tu escritura, aprender de ti, el origen de cómo tú pensaste todo, lo que la creación, cómo nos pensaste como hombre, como mujer, Señor. Danos entendimiento y revelación de tu palabra, Señor. Danos luz, ilumina nuestro camino para poder entender cómo tú nos has creado, Señor, y vislumbrar todo lo que hay en tu palabra, y que podamos nosotros estar seguros, tener esa seguridad que solamente podemos tener cuando nos acercamos a ti, Señor. Y Señor, te queremos pedir por todas las personas que en este momento están padeciendo de alguna enfermedad o están sintiéndose mal o su salud está siendo decaída por diferentes situaciones, Señor, por todas las personas que están todavía con esta situación del COVID, Señor. Te pedimos que tú seas con ellos, que aquellos que te conocen tú puedas fortalecer en esa debilidad. Como dice tu palabra, que tu poder se perfecciona en la debilidad. Señor, sabemos que te vas a glorificar en medio de la necesidad de tus hijos, porque tú así lo has dicho, Señor, y que tú estás con ellos y pasas con ellos toda la tribulación. Ayúdale, Señor, a poder poner su mirada fijada en ti, en que tú estás mucho más allá de la circunstancia, de que tú eres el que los sostienes en medio de la tormenta, y de que tú los vas a sacar adelante de la manera que sea tu voluntad, Padre, que ellos salgan adelante. Y te pedimos, Señor, por las familias de las personas que han fallecido de COVID, Señor, del hermano de Saúl, de Jacobo Mondragón, de toda la familia, Señor, que ya partieron contigo y ya están en tu presencia, Señor. Te agradecemos porque han sido personas que han sido entregadas a ti y que en su paso por esta tierra te estuvieron sirviendo, Señor, y te agradecemos por sus vidas y te pedimos por sus familias para que puedan ser consolados y confortados con tu palabra, con tu amor, y a través de tu Espíritu Santo, que ellos puedan sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, te pedimos por el lugar que tú tienes preparado para nosotros, que podamos estar en ese lugar en la fecha que tú lo decidas, Señor, de la manera que tú lo decidas, Padre, y que sigas abriendo camino en medio de todas estas situaciones, de esta necesidad, del día en que tú quieras que nos reunamos, Señor, que podamos alabarte, que te podamos glorificar en donde sea que tú nos pongas, Señor. Te damos gracias por este estudio y te pedimos que nos hables y que bendigas, Señor, a cada persona que lo esté escuchando, y que tú hables, Señor, a través de la boca de Hugo, Señor, y a través de mi boca, que tu pensamiento esté en nuestros pensamientos y que solamente seas tú el que vayas dictando cada palabra que tú quieres dar a tus hijos. Te agradecemos, Señor, y gracias por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el mismo nombre, te doy gracias por cada persona que está conectada. Tú conoces cada necesidad de cada hogar, Señor. Yo te pido, Señor, que suplas, sigas supliendo, Señor, por tu gran misericordia y amor, Señor, a nuestras necesidades. Que pongas tu mano en cada hogar que está conectado en estos momentos. Que guardes, Señor, en esta pandemia, Señor, a cada familia que está conectada, Señor. Sígueles hablando a su corazón. Sigue guardando sus vidas, bendigo su salud, su economía, y te doy gracias por permitirnos tener este tiempo contigo. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos también por mi amigo, Señor, por el pastor Gabriel Hernández, que ha estado malito, Señor. Tú conoces bien su cuerpo, tú lo formaste en el vientre de su mami, y te pido que lo fortalezcas, Señor, que bendigas la vida de mi querido Gabriel Hernández, Señor, y que lo fortalezcas, lo levantes, y él pueda seguir creciendo al ver tu precioso poder en su vida, Señor. Y lo bendecimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues, amada familia, ya están listos. Agarren sus Biblias, agarren su cafecito, y al parecer se va a soltar. Pues regresamos con todos ustedes. Ahora sí, vamos a nuestro estudio. El día de hoy vamos a tocar un tema fuerte. Es un tema que no es muy común
no es muy común analizarlo. Es un tema que cada vez va a ser más prohibido, literalmente. ¿Por qué? Y quiero empezar desde el origen, aunque lo vamos a estudiar más a detalle este tema en específico cuando lleguemos a Génesis capítulo 3. Pero ahorita vamos a entender cuál es el caos que estamos viviendo como sociedad. Todo empieza literalmente antes de Génesis, ¿no? Cuando Dios crea a los ángeles. Y entre los ángeles que Dios crea, como ya lo estudiamos un domingo, me parece, ¿no? Lo estudiamos, o fue un martes, o un jueves, o un miércoles. ¿Qué fue lo que estudiamos? Literalmente que Dios crea a los ángeles y uno de los ángeles fue el que se rebeló contra Dios. Este ángel es Satanás. ¿Y qué fue lo que pasó con Satanás? Él quiso ser igual a Dios. El único que es sobre todos y sobre todo es el que es la fuente de todo, el que es la causa de todo. Todos los demás somos el efecto, pero Dios es la causa de todo. Él es el que genera todo, Él es el que crea los ángeles, crea los bosques, los mares, crea todo. Partiendo de ahí, debemos de entender que el que se revela a esa autoridad y quiso ser igual a Dios es Satanás. Es este ángel que Dios creó como uno de tantos ángeles que Dios creó. Y este ángel, que era hermoso, era un querubín hermoso, protector, era de la alabanza. Este ángel se rebela contra Dios, quiso ser igual a Dios. Y ahí empezó todo, ¿no? Ese mismo pecado se lo inyecta a Eva y a su vez a toda la descendencia, ¿no? De Adán y de Eva. Y precisamente ahí surge todo. Tenemos que ir entendiendo esto para poder ver que la rebeldía a la autoridad es el caos que estamos viviendo en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo Dios establece un orden de autoridades y de responsabilidades. Y ese orden empieza desde Génesis y lo vemos claramente en el versículo que vamos a leer. Antes quiero agarrar el contexto que venimos estudiando desde el versículo 18, porque hay un punto muy importante que quiero tocar. Génesis capítulo 2, versículo 18 dice: y dijo Dios, Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Ojo, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán sobre toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas, y eso ahorita lo vamos a ver. Pero del versículo 18 al versículo 20 quiero que analices algo de una mentira que nos hemos tragado durante generaciones y generaciones. Una mentira que hemos creído de generación en generación y que realmente tú y yo llegamos a ver hasta películas de esto, o en las escuelas nos lo han enseñado, ¿no? Se está metiendo el agua. ¿Sí? Vamos a hacer un... ¿No? Entonces, vamos a continuar. Esto, ¿a qué me refiero? A que realmente a ti y a mí nos enseñaron el hombre de las cavernas, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama? Y cómo nos pintan al hombre de las cavernas, a los cavernícolas, comúnmente o popularmente se les conoce. ¿Cómo eran los cavernícolas? ¿Cómo eran los cavernícolas? ¿Cómo nos los han pintado? ¿Cómo los han presentado a través de los museos, o los han presentado a través de los libros de texto en la historia? ¿Cómo nos los han presentado a través de las películas, ¿no? Los hombres de las cavernas, los cavernícolas y todo esto. ¿Cómo son? ¿Cómo eran más bien? Y si tú te fijas, ahora volvemos a leer lo que es Génesis capítulo 2 del versículo 18 al versículo 20. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra
toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán sobre toda bestia y sobre las aves de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Dime esta imagen que nos presentan de los cavernícolas, de los hombres de las cavernas, si checa con la historia bíblica, si checa con esta historia donde Dios es el que crea, donde Dios crea a Adán, y Dios crea a Adán como una persona pensante, como una persona muy inteligente, como una persona sumamente creativa, porque ponle nombre a todos los animales, literalmente. Pues ¿qué nos habla? ¿De qué nos habla estos versículos? Que cuando Dios creó al hombre, no lo creó sin lenguaje, así de bla, bla, bla. No, o sea, tenía un lenguaje, entendía a Dios, hablaba con Dios, y no solo eso, sino que era una persona sumamente pensante, racional, muy inteligente, muy creativa. Era un hombre perfecto, como la Biblia lo enseña también en Romanos. Era un hombre sin pecado, era un hombre perfecto que Dios creó y diseñó. Muy inteligente, muy creativo para ponerle nombre a todos los animales. Y choca completamente con lo que este mundo nos enseña. Este mundo te va a enseñar que vienes de las cavernas, vienes del chango, que no había lenguaje, que los lenguajes se empezaron a inventar después, que todo. Y ¿sabes qué? Dios crea al hombre con inteligencia y con lenguaje, al grado de que su lenguaje le ayuda a ponerle nombre a los animales. Tú no puedes ponerle nombre a alguien si no tienes lenguaje. Entonces, trae implicaciones muy claras y muy precisas. Y es aquí donde tú tienes que tomar una decisión. O le crees a Dios y a su palabra, o le crees las historias y fábulas que nos han dicho. Ahora, por un lado, ninguno de los que nos han dicho, ¿sabes qué? Pues los cavernícolas eran así, etcétera, etcétera. Ninguno de ellos estuvo en esa época. Sin embargo, Dios, que es el creador de todo, Él dice cómo diseñó al hombre, cómo lo creó y cómo era el hombre desde el inicio. Es decir, Él sí tiene autoridad. Y aparte, Dios presenta evidencia. Y tú y yo podemos ver a nivel cultural, histórico, arquitectónico, que el hombre siempre ha sido inteligente. La gente dice, ¿cómo es posible que las pirámides, ¿no? tengan esa ingeniería? Oye, perdóname, Dios creó desde el inicio al hombre inteligente. Lo creó muy inteligente. Dios creó al ser humano racional, inteligente. Y entonces, todo esto lo que nos venden de la historia del ser humano es completamente contraria a lo que Dios establece en su palabra. Dios nos enseña, no al hombre de las cavernas que no sabe hablar y que golpea a la mujer con ¿cómo se llama? Con un pedazo de hueso. O sea, esas son fábulas, esas son historias, esa es creatividad del hombre denigrando la creación del hombre, porque quiere rechazar y negar lo que Dios estableció. Entonces tú tienes que tomar una decisión. O le crees a Dios en su palabra, que presenta evidencia sobrenatural de que ningún ser humano pudo haber escrito la Biblia, o le crees a las fábulas que nos han inventado por años y años y años. Y tú podrás decir, es que esto es ciencia. Es mentira, aún la misma ciencia va cambiando constantemente y se llega a contradecir. ¿A cuántos de nosotros nos enseñaron de niños que Plutón era un planeta? Y después, muchos años después, le quitaron y ya analizaron y vieron que no era un planeta, ¿no? Que era una estrella. Y ahora tienes que cambian los libros de texto y ya les enseñan a los niños en las nuevas generaciones de que Plutón no es una estrella. Digo, no es un planeta, es una estrella. Cambian. Y después creo, si estoy bien actualizado, que ya volvieron a catalogar a Plutón como planeta. Entonces otra vez cambia. Y así me puedo seguir con muchos ejemplos. Lo que se le llama la ciencia va cambiando constantemente, va evolucionando, va actualizándose. Entonces debemos entender que muchas de las cosas que nos enseñan en los libros de texto
muchas veces es la cosmovisión del ser humano, pero no es la realidad de las cosas. Hablando de la evolución, eso es otro tema, pero es un tema que me apasiona. Nos han enseñado que venimos del chango, y Dios nos enseña desde su preciosa palabra que Dios creó a Adán y a Eva, seres pensantes, racionales, con autoridad, perfectos, sin mancha, con una creatividad impresionante, con una revelación impresionante porque caminaban con Dios. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que entender que la historia que nos venden es muy diferente a lo que Dios establece y Dios enseña. Y esto es un preámbulo muy interesante y muy importante para el siguiente tema, que es un tema que precisamente causa mucho conflicto y causa mucha crítica y mucha polarización por ignorancia. El tema de la autoridad. El tema de los roles de autoridad del hombre y de la mujer. Esto es un tema que para muchos es sumamente espinoso, sumamente polémico, y para Dios no hay polémica alguna. Y la palabra de Dios establece muy claro el rol de responsabilidades y autoridades. Ahora, yo te invito a que antes de que, ves esta prédica el día de hoy, pero yo te invito a que veas también las de Génesis capítulo 1, porque ahí te vas a dar cuenta que si te regresas a Génesis capítulo 1, Dios creó al hombre y a la mujer iguales, en naturaleza, iguales. Ambos son creación de Dios, ambos son diseño de Dios, ambos son coherederos de la gracia, ambos son a imagen suya. Fueron hechos a imagen de Dios. Génesis 1:27 enseña que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y así nos podemos seguir como lo hicimos cuando estudiamos Génesis 1:26 al 28. Ahí te vas a dar cuenta en esos estudios que Dios creó al hombre y a la mujer en igualdad. Sin embargo, Dios reparte responsabilidades diferentes y nos equipa de forma diferente. Al hombre lo hace con una complexión física muy diferente al de la mujer, y la mujer la hace con una complexión física muy diferente al del hombre. ¿Para qué? Precisamente para cumplir con el rol que Dios nos ha mandado hacer. Dios nos da más fuerza física a los hombres, más fuerza. ¿Por qué? Porque nos va a meter a chambear, al uso rudo vamos a hacer, ¿no? Pero Dios crea a la mujer con unos pechos para amamantar, para alimentar a los hijos. Dios crea la naturaleza de la mujer para los hijos, para el hogar, para la familia, y Dios crea al hombre físicamente para chambearle duro, para con el sudor de tu frente, como lo vamos a ver en Génesis capítulo 3, traer el pan a la casa. Entonces, esta imagen que Dios genera desde Génesis y ¿cómo le podemos llamar? Esta base, este fundamento del cual está hecho el matrimonio y la familia, cuando regresas a ese fundamento, las cosas funcionan. ¿Cuál es el caos que estamos viviendo como país? ¿Cuál es el caos que estamos viviendo como planeta Tierra? Una rebeldía a la autoridad. Una rebeldía a la autoridad. Todos contra todos. La anarquía. Primero, el machismo es una rebeldía a Dios. Yo quiero ser el que manda, pero no quiero que me mandes. Entonces el hombre, apartado de Dios y rebelde a Dios, se enseñorea, lastima, golpea a su familia. El machismo es una rebeldía a la autoridad de Dios, porque Dios prohíbe el machismo y el machismo es una abominación delante de los ojos de Dios. El machismo es una rebeldía a Dios del hombre. ¿Y qué es lo que genera el machismo? El machismo genera un feminismo, una respuesta a esa agresión del hombre, un feminismo
que responde con agresión también, con separación. Por eso hay tantos en contra del patriarcado. Pues no tiene nada de malo el patriarcado bien ejercido, pero tiene todo de malo. En vez de ponerle patriarcado, póngale machismo. El machismo es una abominación para Dios, pero el feminismo también es una rebeldía a la autoridad de Dios. El feminismo es estar completamente apartada la mujer de Dios. No existe la mujer cristiana feminista. No existe. Como tampoco existe el hombre cristiano macho o machista. No existe. Es una contradicción. Es como decir, pues yo soy cristiano ateo. O eres ateo o eres cristiano. No puedes ser hijo de Dios y creyente en Dios y estar sujeto a la autoridad de Dios y ser un machista. No puede ser, es una contradicción. No puede ser una hija de Dios y decir yo soy feminista, porque el feminismo va en contra del rol que establece Dios en su preciosa palabra. Entonces es importante que tú y yo entendamos todo esto. Entendamos que este mundo nos enseña una cosa, pero Dios nos muestra otra y nos enseña completamente otra. Y tú tienes que tomar una decisión personal. O le crees a este mundo o le crees a Dios. La decisión que nosotros tomamos fue creerle a Dios. Y ha salvado nuestro matrimonio y ha cuidado a nuestra familia y a nuestros hijos. Realmente el hecho de creerle a Dios muchas veces va en contra de lo que te han enseñado desde chiquita o desde chiquito. Y también lo que te han inculcado tal vez en la universidad o lo que te han enseñado en primaria, secundaria, preparatoria, porque estamos hablando como el tema de los cavernícolas, por eso empecé por ahí, ¿no? Pues la Biblia enseña claramente que Dios, desde que creó al primer hombre que fue Adán, lo creó inteligente. Por lo tanto, no me pueden venir a vender el rollo de que pues es que no había lenguaje y nada más hacían gugutata, y como no había lenguaje, pues hacían dibujitos y pues por supuesto que hay los ¿cómo se llama? Pictogramas. Sí, no, me refiero a los... se me fue la palabra. Recuérdenme. Fósil. Bueno, los fósiles, claro que existen, no, pero me refiero a estos dibujos que hacía en las cavernas. Se llaman... los dibujos que hacían en las cavernas. Recuérdenme. Esos dibujos. Los... lo tengo aquí en la punta de la lengua. A ver, acuérdense y escríbanme, por favor. Ahora llama al 01800 a que me acuerdo yo. A ver. Todavía nadie, no se acuerdan tampoco ustedes. Sí se acuerdan, ustedes son muy inteligentes. Jeroglíficos. Exacto, eso es todo, mi querida Carlita. Estrellita de baba. Carmen Canales, símbolos. Bueno, andaba cerca. También. Es jeroglíficos. Esa es la palabra que tenía. Estrellita de baba para pinturas rupestres, Sara Urbina. Leonor Santos, pinturas rupestres también. Exacto. Bueno, entonces, qué bueno que ahora sí ya me entendieron. Pero por supuesto que hacían pinturas rupestres o hacían pinturas rupestres más bien. Sí las hacían, son reales, pero eso no significa que no tenían lenguaje. Entonces podríamos hablar mucho sobre el tema. Yo les recomiendo una página que está buenísima, que se llama respuestasengenesis.org. Respuestasengenesis.org. Ahí vas a encontrar muchos artículos hechos por científicos, por geólogos, por biólogos, por investigadores, pero literalmente en base a información y a descubrimientos desde un punto de vista bíblico. Y te vas a ir para atrás de toda la información que hay. Pero el punto que quiero decirles es que este mundo te va a enseñar una cosa, pero tenemos que entender algo. Este mundo está apartado de Dios. Entonces, ¿cómo pretendes que este mundo te enseñe lo que es correcto cuando este mundo está dándole la espalda a Dios? Ahora sí, vamos al tema. El tema de hoy está interesante. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 21 y 22. Dice: entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla
que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hay muchas cosas interesantes que ver aquí. Número uno, hizo a la mujer. No le hizo 2 mujeres, no le hizo 3 mujeres, no le hizo 4 mujeres, le hizo una mujer. Es decir, el plan de Dios original es un hombre y una mujer. Ese es el plan de Dios. Tan tan. No hay más que darle vuelta. No es de que, bueno, pues es que el hombre puede ser, ¿cómo se llama? La monogamia, pues como que no, hay que ser polígamos. Es decir, tener muchas esposas, como algunas religiones, ¿no? Lo promueven, de que pues puedes tener muchas esposas y todo. Y una vez me encanta el pastor Chuck Smith, que tenía un programa de radio que yo escuchaba, y le hacían preguntas, ¿no? Y en las preguntas que le hacían decía, oye, pastor Chuck, ¿usted cree que Dios quiere que seamos en el matrimonio nada más para 2, para un hombre y una mujer? Y el pastor Chuck dijo, sí, la Biblia lo enseña así. Entonces, ¿por qué el rey David tuvo tantas esposas? Y Dios se lo permitió. Y también el rey Salomón tuvo muchas esposas y concubinas, y Dios se lo permitió. ¿Y por qué? Y le empezaron a sacar, ¿no? Y el pastor Chuck se rió y dice, bueno, nada más que hay una gran diferencia. El rey David podía mantener económicamente a todas. Todas estaban de acuerdo con tener que tuviera otras esposas. Todas estaban de acuerdo y todas vivían en la misma casa. Digo, si tú cumples con esos requisitos y tu esposa está de acuerdo, pues bueno, pero entonces pues ya desde ahí pues ya, ¿no? Nada de que la casa chica y la casa grande. Todas en la misma casa. Y todas sabían y estaban de acuerdo. Y ¿sabes qué? Por otro lado, las mantenía todas. Pero ahí te va. Ese no es el plan original de Dios, como dijo el pastor Chuck. Porque ahí cita el pastor Chuck a Mateo capítulo 19. Porque en Mateo capítulo 19 Jesucristo mismo le explica a los sacerdotes, a los fariseos. Les explica, pero no fue así al inicio. En el origen, en el principio, varón y hembra los creó. Tan tan. Hombre y mujer. El matrimonio está conformado por el hombre, un hombre y una mujer. No por 2 hombres, no por 2 mujeres, no por un hombre con 3 mujeres, no por una mujer con 3 hombres. Es un hombre y una mujer. Tan tan, tan tan. Ese es el plan original, el plan de Dios. El hombre apartado de Dios, como dice Jesucristo en Mateo 19, por la dureza de su corazón. Han cometido y hemos cometido muchas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y porque ya es después de la caída. Ajá. O sea, realmente ya todo eso sucedió después de la caída. Ahorita Génesis 2 y estamos hablando antes de la caída y ese es el origen. Entonces, cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor que transforme nuestro entendimiento con el lavamiento de su palabra, y también dice Pablo que por las misericordias de Dios, todo lo que ya hemos recibido de misericordia, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, transformar este entendimiento transforma ese entendimiento, regrésate al origen y cómo Dios creó todo, ¿no? Todo esto que decías del inicio, o sea, los seres humanos comenzamos con Adán y Eva. Y de ahí no hay como toda esta mal entendimiento o contaminación que hemos tenido en nuestra mente por años acerca de diferentes historias que nos hemos dejado a lo mejor creer, ¿no? Que podemos decir, ay, sí es cierto, en serio. O sea, aprovechemos estos momentos para limpiar nuestro entendimiento y profundizar también si tenemos algunas dudas, ¿no? Y realmente considerar que antes de la caída el Señor, como en su perfecta sabiduría y su perfecto amor, todo lo creó en orden. Y qué importante es lo que mi esposa acaba de decir. Todo esto que estamos hablando es el plan original de Dios. Porque después, literalmente, es el pecado. Y después del pecado, todo cambia. Y mira, aquí ya vino a saludar. Te repitió. Bueno, fíjate, fue una repetida famosa, ¿no? Ahora sí ya todos los de la iglesia se enteraron. Pero volviendo al punto, querida familia, es esto. Que repitió, no. Volviendo al punto es que es antes de la caída. Que todo esto es antes de la caída.
Todo esto es antes del pecado. El pecado todavía no había venido al mundo y sin embargo, a pesar de que el pecado todavía no ha venido al mundo, aquí Dios está estableciendo la familia como Dios la quiere. Dios quiere literalmente un hombre y una mujer. El matrimonio es de un hombre y una mujer. Este mundo te va a vender la idea y nos ha vendido la idea de que no importa que sean dos hombres, es amor. No importa que sean dos mujeres, es amor y estamos a favor del amor. Perdóname, si estás caminando con Dios, no puedes estar en contra de lo que Dios establece. Si tú quieres estar en contra de Dios, pues bueno, eso ya es una decisión personal. Pero no puedes decir que... ¿Quieres venir a saludar? No. Sí, ok. Dios establece literalmente el matrimonio entre hombre y mujer. Tan tan. Ahora, vamos a un punto, como les digo, que tenemos que tomar decisiones de saber qué vamos a hacer. Número uno, tú vas a tomar la decisión si creerle a Dios o creerle a este mundo. Obedecer a Dios o obedecer a este mundo. Este mundo te va a enseñar que no tiene nada de malo que sean hombre y hombre, mujer o mujer. No, y es el inicio, porque ya vienen otras de que no importa, pues es amor. Entonces un hombre de 50 años o de 60 años se puede casar con una jovencita de 12 años, de 9 años, de 10 años. Es amor, es amor. Y con la misma bandera, cada vez más y más depravaciones van a venir. Entonces tenemos que entender precisamente esto, que este mundo que está apartado de Dios va a estar enfocado en destruir lo que Dios ha creado. Dios ha creado a la familia, Dios ha creado el matrimonio, y este mundo está destinado, bueno, a la destrucción, pero está diseñado precisamente para ser enemigos de Dios y atacar todo lo que Dios crea. Dios crea al hombre y Satanás lo que ha hecho es desvirtuar la imagen del hombre y destruir la imagen del hombre como Dios la creó a través de el machismo, por ejemplo. El machismo es una distorsión de la creación del hombre, del valor que Dios le ha dado al hombre, de la identidad, del rol que Dios le ha dado al hombre. El machismo es una distorsión. El feminismo es una distorsión de precisamente de la creación de Dios en la mujer. Por lo tanto, el matrimonio también es un target, es un punto donde atacan y quieren literalmente destruir todo lo que Dios construye. Dios construye el matrimonio entre hombre y mujer y este mundo te va a decir, no importa, ¿qué tiene de malo? Son dos hombres, no pasa nada, es amor. Igual, son dos mujeres, no pasa nada, es amor, hay que apoyar el amor, hay que unirnos y no hay que ser fanáticos. Por supuesto que lo va a decir, pero el siguiente paso es, ¿qué importa que un hombre de 60 años ande con una jovencita de 12 o de 13? Es amor, es amor. Y este mundo va cada vez más y más y más en tinieblas, y la gente que no tiene revelación o conocimiento de las escrituras va a decir, pues es cierto, allá ellos, ¿qué tiene de malo? Es amor, no pasa nada. Hacia allá va todo esto. Ahora vamos a otro punto importante. ¿Cómo es que Dios establece el matrimonio y la familia? ¿A quién crea primero entre el hombre y la mujer? Crea al hombre. Dios crea al hombre primero. Lo pone como cabeza, como autoridad, como responsable. Tuvimos una plática muy padre que yo agradezco muchísimo el día de ayer, ¿verdad? Con los jóvenes de la iglesia, con los hombres, con los varones, con los jóvenes de la iglesia, a los cuales les mando un abrazo fuerte a todos nuestros chavos, con los cuales estuvimos ayer, y esto era lo que platicábamos con ellos. O sea, tenemos que preparar una nueva generación para que sean esos hombres que Dios quiere que sean, que tengan ese liderazgo que Dios necesita, o Dios quiere que tengamos más bien, pero ese liderazgo que inspira, ese liderazgo no que dirige, sino que inspira, ese liderazgo que muestra, que modela, ese liderazgo que arrastra con sus propios hechos, con sus actos. Y para eso Dios tiene que cambiar nuestro corazón, Dios tiene que modificar nuestro corazón.
Entonces el primero que Dios crea es al hombre. Lo pone como autoridad, lo pone como cabeza, lo pone como responsable. Eso es número uno. Entonces aquí el feminismo, apartado de Dios, obvio, pues va a brincar, ¿cómo haces un machismo y todo? No, es un rol que Dios establece. Y no te confundas entre el machismo y lo que Dios establece. Dios, cuando da una autoridad, junto con el paquete de autoridad, viene el paquete de responsabilidad. Dios nunca te va a dar autoridad si no lleva el paquete de responsabilidad. Y así como vemos con Adán, ¿no? Que Adán le dio, o sea, Dios cuando da el llamado y da las indicaciones, vemos que Adán antes, ¿no? Lo envió a hacer algo que Dios sabe que lo puede hacer porque Él lo manda a hacer, o sea, ese es el llamado. O sea, Dios le da todo lo que Él necesita para entonces, porque Él le dio la inteligencia, lo hizo a semejanza de Él, y le dijo, ponle nombre a todos los animales, ¿no? Entonces, eso es nuestra tranquilidad, o a veces podría, hablando de los varones, esa tranquilidad o el descanso que pueden tener, que el Señor es el que los va a dirigir, porque no nos manda, no nos pide algo que Él no nos vaya a ayudar a llevarlo a cabo, si nosotros nos ponemos bajo la autoridad del Señor. Exacto, y le creemos. Y le creemos. Como cuando Dios le decía al paralítico, ¿no? Cuando le decía al paralítico, párate, levántate y lleva tu lecho, carga tu lecho. O sea, no le estaba diciendo, pues échale ganas, bro. No le estaba diciendo eso. Aparte me choca esa palabra, como bien saben, y siempre la digo. Pero, ¿sabes? Lo que Dios estaba diciendo es, en mi nombre, en mi poder, puedes hacer esto. Hazlo, créeme que en mi nombre sí lo puedes hacer. Igual, y perdóname, igual cuando Jesucristo se vino a la orilla y estaba Pedro y Juan en la barca y habían buscado pescar toda la noche y no habían pescado absolutamente nada, y Jesucristo les dijo, echen las redes de aquel lado, y le dijeron, no, primero les pregunta, ¿han pescado algo? Y dijeron, no hemos pescado nada. Ok, echen las redes de aquel lado. No te hemos dicho que ya lo intentamos. Pescadores expertos, ¿no? O sea, que ya conocen el mar donde trabajan. Sí, o sea, tú eres un hijo de carpintero. ¿Quién le vas a enseñar a un pescador a pescar? Un hijo de pescador. Ajá. Y aparte, ellos dijeron, pero en tu nombre echaremos la red. Es decir, creo lo que tú me dices. Y porque tú me mandas, ¿no? Porque tú me mandas, que yo no... A lo mejor nuestra incredulidad no es y nuestra capacidad, decimos, no, la verdad yo no creo que yo pueda hacer eso, y empieza esta duda, ¿no? Pero cuando pasamos esa brecha, ¿no? De decir, ok, si es el Señor el que me está diciendo que lo haga, entonces en tu nombre lo voy a hacer. Ahorita estaba viendo que pusieron el de respuestas en Génesis, lo voy a poner aquí, de mientras sigue les platicando. Pues bueno, eso era lo que iba a decir. Entonces siempre es como cuando nosotros leemos algo de la Escritura donde nos está dando un mandato como hombre o como mujer, es creerle al Dios Todopoderoso y buscar tener esa relación con Él de no dudar. Y de la única manera que podemos no dudar es conociendo y acercándonos a conocer a nuestro Señor a través de la Escritura, pasar tiempo con Él. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros, a medida que más leamos, más escudriñemos las escrituras y más revelación el Señor pueda dar a través de su Espíritu Santo a nuestra mente, entonces vamos a poder creer y creer y creer, y muchas veces hay ocasiones, su mente es mucho más grande que la de nosotros, y hay cosas que a lo mejor no podemos como comprender, pero ahí es donde viene la fe, ¿no? En creer en el Señor y recordar quién es Él, y por eso leemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y todas las maravillas que el Señor cumplió con su pueblo, ¿no? Entonces eso nos ayuda siempre a estar constantemente alimentando nuestra mente para meditar en esos pasajes y hacerlos nuestros. Así es. Fíjate, dice Verónica Hernández, Jacob tuvo 2 esposas, Raquel y Lea, y vaya lío, había rivalidad entre ellas. Sí, o sea, no es que nos metamos en chismes ajenos, ¿verdad? Pero pues, se balconearon a nivel mundial. Pero efectivamente. Pero bueno, volviendo al punto de Génesis, donde habla del hombre.
Dios crea primero al hombre y lo pone como responsable. Lo pone como autoridad, pero la autoridad implica responsabilidad. No se te olvide eso. Tú no puedes tener autoridad sin responsabilidad. No existe. No existe eso. Y la principal responsabilidad es, número uno, obedecer a Dios. Como bien decimos ahorita, ¿sabes qué? Hay que ponernos bajo la autoridad de Dios y bajo la dirección de Dios para poder tener esa autoridad. Tristemente, muchos hombres quieren tener la autoridad de Dios, pero quieren rebelarse ante aquel que da la autoridad. ¿Cómo puedo decirle a mi esposa, yo soy tu cabeza, yo soy tu autoridad y todo, o creerme autoridad de ella, cuando rechazo la autoridad de aquel que me da autoridad? Si yo me rebelo a mi autoridad, pues ¿yo qué le estoy enseñando a mi esposa? Pues rebélate a mi autoridad. Aparte, si realmente estás sujeto a la autoridad de Dios, la manera de dirigirse a su esposa no es esa. Ajá. No es esa, es imposible, ¿no? Porque finalmente el plano vertical, si está bien, entonces en el plano horizontal es muy diferente. O sea, no modelas lo que el Señor te va enseñando. Ya está destruyendo mi casa ahorita. No, ya voy a quitar esto. Entonces, volviendo al punto, lo principal es que tenemos que entender que Dios crea al hombre. Ahí está. Dios crea al hombre y lo pone como responsable, como autoridad, pero le da una responsabilidad. Es decir, si Él lo pone, Él se tiene que sujetar, el hombre se tiene que sujetar a Dios. Y ese empieza el rol de autoridad, empieza el rol. Y del hombre da a la mujer, saca a la mujer. De la misma manera como este ejemplo que mi esposa platicaba la vez pasada, que es un ejemplo maravilloso, que precisamente Jesucristo en esa cruz fue traspasado de su costado. Y de ese costado también salió su esposa. Es decir, la esposa de Cristo, que somos nosotros, la iglesia. Y la iglesia, para los que nos acompañen por primera o segunda vez, la iglesia de Cristo no es una religión, ni tampoco es un edificio. La iglesia de Cristo es un organismo vivo, conformado por todos los creyentes en Cristo Jesús y en su obra salvadora en esa cruz. Entonces, de la misma manera que Cristo, al morir en esa cruz y su costado ser perforado, literalmente de ahí salió la esposa, salimos tú y yo. Fuimos rescatados, fuimos salvados, fuimos entregados a Cristo Jesús por su muerte en esa cruz, en la cual su costado fue abierto. Ahora, esto lo vimos también la vez pasada. Pero vamos a ver que Dios crea al hombre primero. Y esto empieza aquí un rol de responsabilidad y de autoridad. ¿Cuál es el problema en nuestra sociedad del día de hoy? Que primero Dios da autoridad al hombre y el hombre se aparta de Dios, se revela a su autoridad que es Dios y lastima y ofende a la mujer. La mujer, al verse lastimada, ofendida, sin valorar, sin escuchar, sin sentirse amada, sin sentirse protegida, sin sentirse provista de sus necesidades, o sea, el hombre falló en todo. Genera precisamente un feminismo y empieza una rebeldía al varón. Y en esa rebeldía al varón se levanta una generación de yo no te necesito. Yo no voy a depender de ti, yo no te necesito. Entonces empieza una rebeldía entre hombres y mujeres. La mujer se revela al hombre como autoridad y nos encontramos a un hombre que se revela a Dios, a la máxima autoridad. La mujer se revela al hombre que al mismo tiempo se está revelando a Dios, porque Dios establece, como lo vamos a leer ahorita, un rol de autoridad. Y nos encontramos a un hombre revelándose a Dios, las mujeres revelándose al esposo, los hijos rebelándose contra la autoridad de los padres. Todos vamos a ser iguales, ¿no? Entonces el hombre no quiere obedecer a Dios, dice, no, pues, tú dices, pero yo pienso y yo opino, y yo digo y yo determino.
La mujer le dice al hombre, pues está chido lo que tú dices, pero yo digo esto, yo digo lo otro, y Y los hijos también, el día de hoy es, pues gracias mamá, gracias papá, pero yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo determino, yo esto, yo lo otro, ¿no? Entonces, es súper triste porque ese es el caos que estamos viviendo en la sociedad, una rebeldía total. Hijos teniendo la autoridad sobre los padres, padres sujetos a la autoridad de los hijos. Ay, es que mi hija no quiere. Ay, es que mi hijo no quiere. Ay, es que mi hija... perdón, pero tú eres el papá, tú eres la mamá. Tú y yo somos autoridad para ellos. Y deberíamos de instruirlos, de guiarlos. Y no, pues dejar lo que ellos quieran. Platicaba con una señora, una amiga, que me decía, ¿qué hago con mi hija? Porque ella no quiere acercarse a Dios y todo, pero yo no quiero que ella le agarre tirria a Dios, ¿no? Yo quiero que ella sea libre y que cuando ella decida, se acerque a Dios, y cuando ella lo determine, para que no le agarre, ¿cómo se llama esto? Tirria, ¿cómo te puede decir? ¿Rechazo? Un rechazo a Dios, o sea, mejor que ella cuando ella quiera se acerque a Dios. O sea, por obligarla. Por obligarla que le agarre el rechazo. Porque yo insistí mucho. Pero déjame decirte algo, ella nunca va a querer, porque la naturaleza del ser humano es contraria a Dios, porque la naturaleza del ser humano es ser rebelde a Dios, nunca va a querer. Y si tú los dejas, pues, cuando ella quiera, es como si yo te digo, ¿sabes qué? Deja a tu hijo libre de que coma verduras cuando él quiera. No lo obligues a comer frutas y verduras. No, porque puede crecer con un rechazo. Entonces, no. Déjalo libre. Que si él quiere comer hot dogs todos los días y hamburguesas y pizza, déjalo libre. ¿Le dirías eso? Pues no, le dirías, me vale. Vas a comer frutas y verduras porque te hace bien. Vas a tomar agua natural porque tu organismo lo necesita. ¿Lo obligarías si es que él no quiere o ella no quiere? Pues claro, ¿por qué? Porque le conviene. Y porque está en peligro su vida. Y porque está en peligro su vida. Uh-huh. Y aquí estamos hablando de la vida eterna. La vida eterna. Y tú como mamá y como papá eres autoridad de tus hijos, o debemos de ser autoridad para nuestros hijos. Primero, mostrarles con nuestro ejemplo el amor. Pero número 2, sí decirles, no, lo vas a hacer. Y vas a ir, y vas a estudiar, y ¿sabes por qué? Porque te conviene. Y ayudarlos a generar esta conciencia y ayudarlos a que ellos puedan vivir por convicción propia una relación personal con Dios. Y yo creo que uno de los problemas es esto, ¿no? Que muchas veces valoramos más la vida física uh-huh. que la vida eterna. Uh-huh. Y entonces, como valoramos más la vida física, cuidamos más esto, ¿no? Antes de estar cuidando el interior y nuestra alma, lo que realmente va a tener vamos a estar eternamente, ¿no? Con uh-huh. el Señor, los que ya somos salvos. Entonces, cuando no tenemos ese entendimiento, pues obvio nos cuesta trabajo comprenderlo, ¿no? Uh-huh. Nos cuesta trabajo como tratar de decir, pero ¿qué tiene que ver que si tomo agua, pues no me deshidrato, y si me deshidrato no puedo? Y entonces, ¿no? Que más allá de que si me pongo a leer la Biblia y tratar de entender, pues eso como para qué, eso lo puedo hacer en otro tiempo. Y es porque estamos conformados, ¿no? Uh-huh. Y por eso esa es la lucha de nuestra carne con el espíritu, ¿no? De tratar de comprender y saber lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, por eso el estudiar y el acercarnos hace que se despierte en nosotros el tener esa comunión con Dios. Y tú lo sientes, o sea, todos aquellos que ya hemos pasado por esa transición, sentimos la plenitud y la llenura, el propósito, muchas de preguntas a las que todos teníamos antes de conocer a Dios, ¿no? Uh-huh. Y cuando nos importaba más nuestra vida física que la vida eterna que ni siquiera sabíamos que existía. Uh-huh. Entonces sí, es como cambio de mentalidad. Uh-huh. Y como bien dice mi esposa, le damos demasiada importancia a la vida temporal y estamos poniendo en peligro la vida eterna de nuestros hijos. Y esto es algo muy importante que tenemos que entender. Estamos hablando del tema de los hijos. ¿Y ahora qué trae? Sí. Me voy a emborrachar con cloro. Entonces, el punto aquí es, ¿sabes qué? Así como cuidas la vida física de tus hijos, la salud,
inclusive la educación de tus hijos. ¿Qué le dirías a tu hijo si él te dice, ¿sabes qué? No tengo ganas de ir a la escuela. No tengo ganas de ir a la escuela. Entonces, ¿qué le dirías? ¿Sabes qué? Pues para que no le agarre tirre a la escuela, para que no rechace la escuela, pues mejor que no vaya. Que él cuando le nazca ir, cuando él sienta ir a la escuela, y pues que vaya. Pero si no siente ir a la escuela, o sea, pues mejor libre, y que él decida cuando él quiera ir. Pues no va a pasar así. Y no somos tú y yo así como papás. Tú y yo como papás lo tenemos súper claro. Somos firmes en ese sentido. Pero es lo temporal. ¿Cuánto más lo eterno? Pero estamos hablando del tema de la autoridad, ¿no? Estamos hablando del tema de la autoridad ahorita con los hijos. Este mundo te va a enseñar, ¿sabes qué? Sea amiga o sea amigo de tus hijos. Y es completamente contrario a lo que Dios establece. Dios establece en su palabra, tú y yo tenemos que ser los papás, las guías y el ejemplo de nuestros hijos. El error más grave y la frase más horrible que alguien le puede decir a su hijo es, pero yo soy adulto. Pues por eso, si los adultos no damos el ejemplo, si los adultos no nos mostramos como ejemplo, entonces ¿dónde van a encontrar el ejemplo los hijos? El hecho de que digamos, es que yo soy adulto y por eso tienes libertad para pecar. No. Y por eso tienes libertad para presentarte como un pésimo ejemplo para tus hijos porque eres adulto. No. Tú y yo como adultos tenemos que entender que tenemos que ser ejemplo a nuestros hijos. Entonces, para empezar, tú y yo tenemos que ser ejemplo. Tú y yo tenemos que instruir y guiar y ser autoridad para nuestros hijos. Por eso, tú y yo tenemos no que ser amigos. Amigos podrá tener muchos, amigas podrá tener muchas, pero papá y mamá solo uno. Fungamos ese rol de autoridad, de guía, de ejemplo, de inspiración para nuestros hijos. Tenemos que volver a enderezar este barco que está completamente torcido de este mundo. Este mundo te va a decir, no, sea amigo o amiga de tus hijos. Tú y tu esposo y tú, no, pues a la par, háblense, pues total, ¿no? Lo que él diga y lo que tú digas. Entonces, y este rol de autoridades se pierde. Número 1, Dios el creador. Número 2, Dios crea al hombre primero, como autoridad, como cabeza, como responsable. Y del hombre sale la mujer. Y de la mujer salen los hijos. Puedes ver tan claro el rol de responsabilidades y de autoridad que Dios establece desde la creación. Dios, el creador, lo primero que crea no es... ¿Tú crees que Dios no pudo haber creado al mismo tiempo a Adán y a Eva? Claro que sí. Los pudo haber creado en el mismo momento a Adán y a Eva. Tatán. Pero Dios no lo hizo así. Dios estableció desde el inicio, tú vas a ser la cabeza, el responsable, y lo vamos a ver en Génesis capítulo 3, súper claro. Y de a ti voy a sacar a la mujer. Y no significa que sea inferior. Eso lo dejamos súper claro cuando estudiamos Génesis 1, 26, 27 y 28. Estúdialo bien. La mujer no es inferior al hombre, ¿ok? Eso te lo dejo súper claro. La Biblia no enseña inferioridad. Enseña roles de autoridad y de responsabilidad diferentes. Somos iguales en naturaleza. Somos coherederos de la gracia. Somos ambos hechos a imagen de Dios. Pero Dios establece diferentes roles, diferentes autoridades, diferentes responsabilidades. Y eso lo tenemos que tener súper claro para poder enderezar el rumbo de este barco que está completamente perdido. Y esta humanidad te jala hacia lo perdido. Por eso es un caos. El hombre rebelándose a Dios y a sus mandamientos. No te metas en el tema del aborto. Nosotros decidimos. Es mi cuerpo. Yo decido sobre mi cuerpo. Y así nos podemos seguir. No te metas, Dios. El hombre dándole la espalda a Dios y rebelándose a la autoridad de Dios. La mujer rebelándose a la autoridad del hombre. Los hijos rebelándose a la autoridad de los padres. Y ese es el planeta en el cual vivimos y es
el ejemplo de muchas familias que yo sé que ahorita me están viendo. Que tú podrás decir, sí, mi hija no me respeta como autoridad, me toma como su amiga. Y déjame decirte algo, una amiga te puede aconsejar, pero no te puede dirigir ni mandar. Pero una mamá sí puede dirigir y sí puede mandarte algo. Ojo. Y Dios te puso a ti como mamá, no como su amiga. Te puso a ti como papá, no como su amigo. Dios establece un rol muy claro. Y tenemos que entender, querida familia, cuál es el rol que Dios establece en la familia. Dios, y luego pone al hombre como autoridad y como responsable. Luego saca a la mujer, y de la mujer salen los hijos. Y esta cadena de responsabilidad y de mando es muy importante. Vamos a ver algunos pasajes. Yo sé que ahorita ya es noche. Ya son las 9:20. Vamos a pararle aquí. Porque se va a poner bueno. Esta es la primera parte. Porque los versículos que vienen van a estar muy, muy, muy interesantes. Así es que vamos a pararle aquí. Y es muy importante lo que vamos a ver. El rol de autoridad dentro de la familia. Y también, por favor, hagan sus preguntas. Porque una pregunta que ahorita estoy escuchando así a gritos es: ¿qué pasa cuando mi esposo está apartado de Dios? ¿Qué pasa cuando él me pide que pequemos? ¿Qué pasa cuando me pide algo que está en contra de Dios? ¿Me tengo que sujetar a su autoridad a pesar de que él quiere romper la ley de Dios? La respuesta es no. Ni tu esposo, ni ninguna autoridad. Porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Pero hay una autoridad sobre toda autoridad, y ese es Dios. Y no existe autoridad que nos quiera obligar, ni tampoco que tengamos que apoyar cuando están pecando o quieren pecar. Como decirle a una mujer esta frase que muchos se cobijan y dicen: sí, es que Dios dice en su palabra que tenemos que honrar a nuestras autoridades, por eso hay que apoyar a estos políticos y hay que apoyar a... ¿Por qué? Pues porque son nuestra autoridad y perdóname. Pero si ellos están en contra de Dios, están en contra del pueblo de Dios también. Y el decir que tenemos que apoyar eso es como decirle a una esposa: oye, tu esposo ve pornografía, apóyalo. Es tu autoridad, sujétate, porque Dios dice que te sujetas a su autoridad. Por lo tanto, si tu esposo es tu autoridad y Dios te manda que te sujetes a su autoridad y él ve pornografía y quiere que ustedes dos vean pornografía, sujétate, porque eso es lo que Dios manda. Por supuesto que no. Y yo te diría, él pierde la autoridad cuando se rebela contra aquel que le puso su autoridad. Él no tiene autoridad para hacerte pecar, ni tiene autoridad para jalarte hacia su pecado. Por eso tú y yo tenemos una autoridad sobre toda autoridad. Entonces ninguna mujer tiene que sujetarse a la autoridad de un hombre que le pide que peque o que la quiera arrastrar para que peque. Ni ningún ser humano tenemos que sujetarnos a una autoridad que está en guerra contra Dios y que está literalmente queriendo que apoyemos cosas que van en contra de lo que Dios establece en su palabra, como el aborto, como el matrimonio entre el mismo sexo, como la agenda toda esta que traen. ¿Sabes qué? No podemos. Entonces sí hay una autoridad que es sobre toda autoridad, y eso lo tenemos que tener súper claro, súper claro. Y parte de cumplir con el rol de ser ayuda idónea con el esposo es estar sí con él, ¿no? Por él, pero también contra él, cuando hay situaciones en las cuales vemos que, como lo que acabas de mencionar, ¿no? Es parte de ser ayuda, pues también es mostrar cuando está pecando, ¿no? ¿Sabes qué? Con respeto de todo, delante de Dios lo que estás haciendo está mal y yo no puedo hacer faltarle respeto a Dios, ¿no? En cualquier área que sepa. Para eso la mujer necesita conocer la Escritura y necesita estar sujeta también a la palabra de Dios y no estar como
como pasiva en ese aspecto, ¿no? Sino realmente conocer, orar, estar postrada delante del Señor, conociendo cada día más cuál es el rol que Dios nos ha dado, y entonces de esa manera también poder ayudar. Dice Almeja, dice, esa parte no le gustó a mi hija, Mafer, de 7 años. Dijo, ay Hugo, ¿por qué dices esas cosas? Mamá me va a mandar ahora a comer carne. Pero tu mamá te ama y quiere lo mejor para ti. Para el músculo. Ándale, mi querida Mafer, obedece a tu mami. Así es que, querida familia, este tema está muy bueno, pero ya es noche. Así es que nos vemos el próximo jueves para continuar con la segunda parte, porque se va a poner todavía más rudo esto. Así es que les invito a que inviten a más personas a ver el próximo jueves y compartan este video. Yo sé que muchos van a brincar, ¿no? Y van a decir, es que ¿cómo que no? Vamos a verlo. Pero para que puedan ver la segunda parte, tienen que ver esta primera parte. Y tienen que entender esta primera parte, porque la segunda parte va a estar ruda. Así es que los invitamos a que no se pierdan el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal. Y bueno, pues les agradecemos que hayan estado con nosotros esta noche. Les mandamos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Que Dios me los bendiga. Que tengan una muy bonita noche. Y primero Dios, nos vemos mañana para nuestro estudio de los últimos tiempos. Y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana para nuestro estudio de la iglesia, la prédica. Y el martes nos vemos para Proverbios para la familia. Y el miércoles nos vemos para un estudio de puras jovencitas con mi esposa. Y el jueves nos vemos otra vez para la segunda parte de este estudio que está rudo. Y es un tema rudo, ¿sabes por qué? Porque nuestra naturaleza es rebelde. Porque nuestra naturaleza es rebelde ante las autoridades. Nuestra naturaleza es rebelde. Y lo que Dios quiere establecer es su reino en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y su reino implica un orden. Y ese orden es, Él es la máxima autoridad. Dios crea al hombre, a la esposa, a los hijos y genera una cadena de responsabilidad y de mando. Y cuando obedecemos lo que Dios establece, hay bendición para nuestros hogares. Así es que, por eso está rudo, porque nuestra naturaleza va en contra de lo que Dios establece. Por eso empecé esta plática hablando de los cavernícolas, ¿no? Pues, ¿cómo? Pues sí. ¿Por qué? Porque este mundo nos mete la idea de que así son las cosas, cuando es mentira. Como también nos vende la idea de que, ¿sabes qué? De que venimos del chango, cuando es mentira. Dios te creó y tú no eres un accidente cósmico. Dios te creó y te hizo con un propósito. Y ese propósito Dios te lo revela a través de su Hijo Jesucristo.